so. El Evangelio según Mateo, vamos a ver. Su capítulo es 20 del Evangelio según Mateo. Su versículo a leer del capítulo 20 es el verso 6. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de esta manera. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también a vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Leyendo estos versos, queremos presentar a través del mensaje que el Señor nos concede en este segundo, cómo nos quiere realmente el Señor hallarnos cuando Él venga y mientras vivamos sobre la faz de la tierra. Cuando se habla de los obreros de la viña, dice la palabra que va la hora novena, va 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, pero de pronto dice que va a la hora, como dice acá, undécima. Ya a las 5 de la tarde mira a otros que estaban ahí, pero sin qué hacer. Él les pregunta y le dicen: ¿por qué están desocupados? ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? La excusa de aquellos era que nadie los había contratado. Bueno, uno viene a entender en la palabra que trabajo hay, fíjese hermano, trabajo hay. La obra, cuando se habla de la multiforme, de la multigracia, de la multimanera, no solo multiforme manera y forma de trabajar, de servir, de honrar a Dios, hay muchas. Pero la mayoría a veces pienso en que en el caso de la oveja, ¿por qué la oveja necesita un pastor? Porque la oveja es el animal más torpe que existe y necesita que lo guíen, que lo cuiden, que le muestren el camino, el pasto, el agua y todo lo que debe consumir, porque para eso se le asigna a un pastor. No sabe cuidarse, no sabe. Bueno, mirar las características, cualidades de una oveja es muy penoso. Pensar en ello, a veces pienso en la obra del Señor cuando se habla, si nos tratara Dios como un rebaño, porque Dios trató a Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la iglesia lo trata como un cuerpo que tiene una cabeza, bueno, y los demás miembros los unos para con los otros. Uno se queda pensando en una diferencia del trato que le da Dios a Israel, tratarlo de ovejas, pero tratar a la iglesia como un cuerpo. Uno piensa en el caso cuando Él habla del hijo pródigo, el Señor, ¿verdad? Dice que Él, como padre, como cabeza de la iglesia, Él se queda esperando a qué hora el hijo regresa, porque el hijo sabe por qué puerta salió y por esa puerta debe entrar. Pero la oveja no sabe por qué puerta sale ni por qué puerta va a entrar. Hay una gran diferencia entre dos pueblos. Israel, la iglesia, un pueblo es aquel, un pueblo aquel, pero el trato que le da Dios a cada pueblo.
Pero mirar acá en este verso, aquellos estaban ahí sin qué hacer, trabajo había, y qué hacen aquí desocupados. Uno se admira, hermano, y admira las asambleas que realmente trabajan. Pero un día por ahí un hermano nos platicaba un poco algo de las abejitas, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajan las abejas? Hablaba de la abejita reina, de las obreras, del zángano. Pero ¿qué oficio tiene la reina? ¿Qué oficio tiene la obrera? ¿Qué oficio tiene el zángano? Y uno se queda oyendo al instructor. Nosotros no tenemos una reina que realmente se preocupa por la multiplicación de sus obreras. Tenemos un Señor, hay un Señor amo que es el Señor Jesús. Y ha colocado en la iglesia, uno se queda viendo como una caja de abejas, ¿verdad? No se habla de una abeja reina, se habla de alguien a quien Dios constituye, declara como responsable, encargado. Pero es penoso pensar, ¿verdad?, que se diga que es responsable, encargado, ya anciano de la iglesia, pero realmente ¿cómo conduce? Me llamaba la atención pensar en una frase cuando Moisés habló en Deuteronomio. Dijo él que por amor a tu pueblo te convertiste en guía y maestro de esa nación. Pero si él vino a guiar a un pueblo, hermano, era por amor. Ser alguien que guía a un pueblo no viene a ser por profesión, por estudios, por capacidades tal vez físicas e intelectuales, sino que Dios es el que realmente mira la capacidad que aquel. Pero cuando ya le hablo de esto, le menciono las abejas, porque realmente las abejas reina hacen que produzca la caja, pero para que produzcan obreros, trabajadores. Pero si el encargado no trabaja, ¿verdad? Porque hay encargados que realmente son muy pasivos en la obra. La congregación trabajará, la congregación se activará dependiendo a los encargados de la obra. Fíjate, si los encargados no piensan nada, no desean nada, en nada activan, en nada guían, en nada promueven, en nada realmente vienen a movilizar. Hay un encargado, un responsable pasivo, hay un pueblo reposado, tranquilo, sin qué hacer, fíjense, hermano. Pero el Señor no quiere eso. ¿Qué hacen desocupados? Y qué bueno fuera, o que no fuera bueno, sino que si fuera así el hombre, va, que desocupado en la iglesia y desocupado en lo particular. Pero eso es a la inversa. La ocupación en lo particular viene a ser, si es posible, de 6 a 6 o más, bien ocupado en lo particular, pero en las cosas del Señor muchas veces desocupado, fíjate, hermano, desatiende a aquel. Pero viene él y dice, ¿qué hacen desocupados? ¿Qué hacen? Cuando la palabra dice, ¿qué hacen desocupados?, viene y dice, y uno admira, ya le decía del principio, cómo uno admira al pueblo, asambleas que realmente están ocupados, si no en la conferencia, la reunión, pero ahí están, que promueven uno y promueven otro y promueven otro. Pero ya le decía que no se ve. ¿Qué hacen desocupados? Yo me quedaba viendo acá, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué hacen? Usted puede decir, Señor, bueno, como mi encargado, los responsables ancianos no activan, tampoco yo, Señor, ¿verdad? Tampoco yo. Desocupado. Primera Timoteo capítulo 4, miremos lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 4, su versículo a leer. Leamos el versículo. Una palabra me interesa tomar de esta parte, porque todavía el Señor no viene, ¿verdad? No viene, porque aquí estamos. En cualquier momento puede venir, pero oiga,
La primera Timoteo 4, el verso 13, dice: entre tanto que voy, ¿qué dice el Señor? Ocúpate. Está hablando acá de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero me interesa estas dos frases cuando Él dice, entre tanto que voy. No quiere verlo desocupado, dice, ocúpate. ¿En qué ocupas tu tiempo? Uno puede pensar, hermano, en qué ocupa el tiempo. Desde que se levanta el hombre, alguien pregunta y decía, hermano, ¿cómo es que usted hace tal y tal cosa, verdad? Porque preguntan, hay hermanos que preguntan y dicen, bueno, ¿qué le hace? O uno mismo admira a otros. ¿Cómo le hará él para saber, tener, entender, actuar de cierta manera? Sin ocupación, póngale que hay una frase que se usa por ahí, dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? La práctica se oye del hombre y de la mujer cuando está ocupado en lo que desempeña, es práctico en ella. De lo contrario, viene a verse y a entenderse que no se ocupa en nada, pero el que se ocupa tiene el día. A veces uno se queda viendo los que estudian, los estudiantes, en la familia. La mayoría trata de ver a los jóvenes o niños y dice, ya hice mi tarea, pero hacen como que solo es hacer la tarea y ya está hecho. Pero a veces uno recomienda, estudien, hombre, estudien. ¿Pero qué es estudiar? Estudien el origen, el por qué, el para qué. ¿Y para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero empieza a verse a quién. Y por eso de que cuando ganan, ¿verdad? Y ya quieren desempeñar su trabajo, su profesión, de 100 entrevistados, necesitan 3, pero no pasa ni una ni otra porque realmente los exámenes que dan no califican en ello, fíjate, hermano. Pero el que estudia, yo ya un abogado que reunía a mis jóvenes y le decía, bueno, él es amigo, pero le decía le decía refiriéndose a ellos, estudien, no se ganen los grados con chivos, pero yo le oía y yo me quedo pensando en ello, estudien. Porque el problema va a ser cuando estén desempeñando su trabajo. La palabra dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Cuál? Si es un hijo de Dios, realmente se viene a pensar de que es un hijo de Dios, tiene que ocuparse en la lectura. Pero si es realmente, como la palabra describe, es un maestro, es un enseñador, tiene que ocuparse en la exhortación, en la enseñanza. Pero realmente, yo oía la expresión de alguien que en una ocasión le decía, vamos a la reunión, vamos. Mire, hermano Sebas, decía, ¿cómo da sueño ir a la reunión? Porque yo siento que el hermano no cambia, de lo mismo cada día. Explicaba yo a un hermano que nos pueden dar un huevo, le digo yo, pero ¿qué haría usted con ese huevo? Si le dicen hay que cocinar el huevo. Lo más práctico, dirá usted, bueno, poner el agua y que hierva y echarlo y que se ponga duro, eso sería práctico. Pero con ello le empezaba a explicar que hay quienes tal vez hacen una torta, hacen un estrellado, hay quienes lo usan para pastel, y le empecé bueno, pero un huevo sale mucho con un huevo. Un texto. Realmente no lo puede leer el hermano, el otro hermano, pero ¿cuál sería realmente el arte, la sabiduría, el conocimiento que Dios haya dado a aquel dependiendo qué hace en su ocupación? Porque el verso dice, entre tanto que voy, ocúpate, no esté desocupado. Porque si está desocupado el tiempo, la vida se te va, pasa, luego querrás alcanzar algo, pero se te ha ido la vida, ya no más. Entre tanto que voy, ocúpate, porque Él no quiere que estés desocupado. Yo miraba acá, mire lo que dice, por ejemplo, Filipenses 2. Miraba lo que le dice, lo que el apóstol le escribe a los hermanos de Filipos, capítulo 2, porque
él dice, bueno, ¿qué hay? Es que Señor, nadie nos ha contratado. No, pero trabajo hay. Ve a trabajar y no va a tu trabajo, tu ocupación. En mi obra no va a ser en vano. Trabajo, salario hay. Las hermanas de acá, como jóvenes, no solo ocupados en la oración, ¿verdad? Uno admira a las mujeres, hermano, que se ocupan a ver qué hacen, pero a veces uno, hermano, nada de varón, solo mira que las mujeres trabajan y uno nada, fíjate. Y aparte de ello, jóvenes que trabajan en ventas. Pero la ocupación no solo dijeron allá, ahora se ocupan en pensar en la obra del Señor y extender ello. Pero oiga acá, Filipenses capítulo 2, verso 12, dice el texto: por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo me quedaba viendo que cuando la palabra dice que uno debe ocuparse en la salvación, ¿cómo es ocuparse en la salvación? El Espíritu Santo viene y dice, bueno, no estén desocupados, no he llegado, pero entre tanto que voy, ocúpese en la lectura en algo. ¿Qué sabe hacer en la obra del Señor? Si van unos a la oración, vaya también usted a la oración. Si hay un grupo que trabaja en ventas, trabaje también, porque hay que ver en qué se agrega, hay que ver en qué se añade uno. Ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate. No estés desocupado, y te voy a dar lo que es justo, dice el Señor. Pero ahora, viene y dice Él acá, ocúpate en tu salvación. Entre tanto que voy, ocúpate en tu salvación. Pero dice que la ocupación debe ser con temor y temblor. Dice que el que está ocupado en su salvación procura demostrar realmente a través del temor en la vida que es un hijo de Dios, ¿verdad? Que es un utensilio de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso dice, usa la palabra el apóstol con temor y temblor, porque sin temor, hermano, en la vida nos podemos conducir y cometer. Cójale el negocio, el trabajo. A veces uno se queda pensando en algo, aquella frase, y siempre la gente lo usa y dice, y es cristiano. Podría decirle que, por ejemplo, si hay uno que es un albañil, dice el albañil, dice, hace un trato, pero le falla el cálculo, no sale bien, tiene problemas y resultan peleando, pero he visto algunos albañiles que les falló el cálculo, pero dicen, no tengan pena, señor, señora, yo voy a terminar el trabajo. Trato es trato, digo. Pero como son hijos de Dios, cristianos, están ocupados en su salvación, procuran con el temor de Dios manifestar quiénes son. Pasa con el mecánico, hermano. A veces se descuidan y yo he oído la expresión y oía la plática de alguien, no tenga pena, falló eso, pero tráigalo, ahora me corresponde a mí como garantía y yo se lo entrego. Pero a veces, hermano, sea albañil, dice, trata de entregar una obra, miente, igual el mecánico, igual el sastre, igual, bueno, a aquel que no está ocupado en su salvación, trata de mentir, el negociante, de estafar, de engañar. Pero cuando alguien está ocupado, el temor realmente a Dios hace que aquel trata ahí sí que con ese cuidado de manifestar ocupado en ello, mira los más mínimos detalles de ser puntual, exacto, cabal, honesto, sincero en lo que va a hacer. Y el anhelo de él es que realmente está ocupado en ello. Ese hombre, esa mujer le trae gloria a Dios, le trae gloria y le trae honra al nombre glorioso del Señor. De lo contrario, hermano, probable que le dieran de embalde va a la sala, de embalde la sana doctrina, de embalde, y empiezan a hablar. Yo vengo a ser motivo realmente de crítica, de deshonra al nombre y de la doctrina, porque dice que Pablo le dijo a Tito para que en todo adornen la doctrina, porque la doctrina, hermano, dice que las acciones del salvo adornan la doctrina del Señor, las palabras
del salvo adornan la doctrina del Señor, las obras del salvo adornan la doctrina, las acciones justas adornan esa doctrina. Buena doctrina, buena congregación, pero realmente va a depender que aquel se ocupe aún en su salvación, porque tiene cuidado realmente de cómo manifestar su vida ante una sociedad que observa, que busca el auxilio de Dios, pero muchas veces las acciones nuestras las ahuyentan, hermano. Oye, al ver, me quedaba observando acá también. Miremos lo que dice el libro de Ruth. No solo jóvenes, ¿verdad?, ocupados ahí, pero el anhelo de él es que se ocupen en el trabajo, en el negocio, pero que estén ocupados en su salvación. Eso es, entre tanto que él viene, ocúpense en lo que están ocupados, pero deben ocuparse en su salvación mientras trabajan, mientras obran, mientras realizan las cosas. Mire lo que dice el libro de Ruth, capítulo 2. Me quedaba viendo esta palabra en el libro de Ruth, capítulo 2. Miremos lo que dice la Escritura en el verso 5, 6 del capítulo 2. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió, dijo: es la joven moabita que volvió de los campos, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Yo me quedaba viendo acá, hermano, de que mirando la vida de esta mujer llamada Ruth, ¿verdad? Ruth, de que usted sabe la historia de ella, es una mujer moabita. Le muere el marido a la suegra, se mueren los hijos de la señora y se quedan viudas 3 mujeres. Regresa a su tierra una, pero ella lo sigue. Dejó su tierra, sus dioses, sus padres, su pueblo, su costumbre, lo dejó todo. Pero ya llegó allá, ¿verdad, hermano? Ahí uno se queda mirando de que la mujer no solo dijo, bueno, se sienta ella o las 2 viudas, y ahora, ¿quién nos mantiene y cómo viene el alimento? Dice que le dice a la suegra, bueno, voy a recoger gavillas que se han quedado olvidadas. La suegra la orienta y a dónde ir, y va, pero sabe, llega al campo, fíjate, hermano, llega al campo y dice que pregunta a Booz, el criado encargado, le contesta que le habla, pide permiso, pero dice que desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Mire la ocupación del trabajo, el desempeño de esta mujer. Hay quienes, hermano, realmente ya le digo que uno se admira desde que se convirtieron al Señor, desde la mañana, donde sea la juventud, desde su inicio están hasta ahora. Han habido ahí también algunos, hermano, de que tal vez ya dice que se convirtieron hace 50 años, pero tal vez estuvieron ya cortados unos 30 años o más. No, dice, se habla, hermano. La ocupación, cuando alguien está ocupado así en el trabajo del Señor. Yo me he quedado pensando en la ocupación cuando alguien, una vez miraba la vida de un hermano que buscaba al hermano, porque el que tocaba la puerta recibió la respuesta y dijo, ¿qué quiere? Dijo la esposa, vengo por el hermano fulano. Si usted lo va a esperar, dijo, espérelo, pero hace una media hora entró a la oración. Y él cuando ora, dijo, a veces ora hasta 5 o 6 horas. Cuando él se ocupa en algo, hermano, no lo interrumpe. Si él está ocupado en oración, no se interrumpe. Si él está ocupado en su trabajo, dice que
no lo dejes. Si él estaba ocupado con sus amigos y empezó a decir, pero hablaba de las ocupaciones. Cuando a alguien le da la ocupación es empezar algo desde su principio a su final, ocupado en ello. Hay cosas que tratan de interrumpir el camino, el trabajo, pero cuando alguien realmente le hace caso al Señor, sé que Él me ha dicho, bueno, no esté desocupado, la obra es grande, trabaja. Porque entre tanto que voy, ya el trabajo no se va a decir que va a hacer allá, es aquí el trabajo, aquí donde el hombre, la mujer debe trabajar. Pero en lo que te vayas a ocupar, ocúpate en la salvación para que realmente tu imagen y la imagen de la obra se vaya a deteriorar. ¿Por qué? Porque los hechos deterioran tu imagen y la obra se da de qué hablar. Y debes ocuparte desde que empezaste, que nada te interrumpa lo que has empezado. Una carrera en el Señor, bueno, va a haber alguien y siempre hay algo que trata de interrumpir a que se deje de hacer aquello. Ya le digo que uno admira el trabajo, las obras que los hermanos hacen y que han tenido realmente como topes en la vida que no quieren seguir a alguien e impide hacer aquello. Pero ahí están desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Hay quienes siempre dicen, hermanos, si empieza una construcción, dice, vamos a descansar un buen tiempo. Se viene haciendo conferencias, pero dice, vamos a descansar este año. Ahí caben las palabras en los trabajos. En lo particular se ha oído expresiones de hermanos que dicen, voy a descansar este año, después sigo mi comunión. Hay quienes lo dicen, fíjense, hermano. No nos damos cuenta que realmente al Señor a quien servimos es alguien que vive ocupado. Si pensamos en Juan 5:17, si pensamos en el Padre, dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Viene Cristo, dice, yo trabajo, pero la ocupación de ellos no solo es haber creado una obra, sino es sustentar esa obra. La ocupación de Él es grande, hermano, y el anhelo realmente de Él es que usted y yo no estemos desocupados, y en lo que nos ocupamos, realmente Él anhela que estemos desde la mañana hasta ahora, o hasta que el Señor diga, aquí nomás. No porque suspenda, sino porque diga, te vas para arriba, ¿verdad? Entre tanto que voy. Oiga, hermano, yo me quedaba viendo acá, si usted es un hombre, hay dos palabras que le voy a mencionar en Tito 3:14. La carta escrita a Tito en el capítulo 3, hay dos palabras acá. Y quiero compartirlas también. Póngale Tito, capítulo 3 y el verso 14. Dice el texto, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Yo miraba acá, el apóstol le da esta recomendación a Tito, pero habían ahí sin duda, pues estaba hablando algo acerca de la ayuda para estos ministros, ¿verdad? Pero yo no sé cuál era la reacción de los compañeros de los encargados de la obra en esa asamblea ahí con Tito. Pero viene el apóstol, entre todo, estaba hablando de la vida de Artemas, de Tíquico. Luego empezó y pasó por la vida de Zenas, un abogado que trabajaba en la obra juntamente con Apolos. Pero había que ayudarlos, había que encaminarlos, pero como que no asumían su responsabilidad de ayudar a aquellos. Pero viene el apóstol y dice, y que también aprendan, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras
para los casos de necesidad, porque para que no sea sin fruto, bueno, las cosas se aprenden, ¿verdad? Se aprenden. La mayoría de las cosas que vemos aprendemos, pero aprender lo bueno hacia alguien. Póngale, está acá, estamos acá, pero nos damos cuenta, pensar en una asamblea como esta, otras vecinas que miramos que trabajan, uno dice, pero hagamos como hacen ellos, aprendamos de ellos. ¿Qué se aprende de esa asamblea? ¿Qué se aprende del hermano? ¿Qué se aprende de aquel compañero? ¿Qué se aprende? Pero algo se aprende, que cuando uno aprende, es probable que uno llegue sin conocimiento de aquello, pero se aprenden las cosas. ¿Cómo se hace? Uno se da cuenta de lo que tienen ellos acá en esta región, la estructura, las lonas, pero al final se aprende a tener utensilios, se aprende a no va a prestar y en fin, todo eso. Pero el anhelo, hermano, el anhelo del Espíritu es que si usted y yo decimos, bueno, porque ellos, ¿qué podemos acusar, decir de? Bueno, porque aprendan también a ocuparse en buenas obras. Y cuando uno aprende, bueno, las hace y tal vez las va a perfeccionar a comparación del que han hecho o lo hace, pero debe aprender. Oye, hermano, la otra palabra está también en Tito. El capítulo 3, el verso 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Uno que sale a conferencias, a reuniones especiales, aprende hasta manejar una planta, aprende tal vez la electricidad, se aprende mucho, hermano. Pero también el que no quiera aprender jamás se ocupará en buenas obras. Como dice la palabra, que estamos bien. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Procuren. Cuando la palabra dice procuren ocuparse, es como una competencia. La 1 Corintios 9, el apóstol Pablo dice, por esta causa, dijo él, golpeo mi cuerpo y corro. Pero cuando él dice corro, porque se está hablando de una competencia, yo siento que aquel me alcanza y debo correr más, yo siento que aquel me alcanza y debo esforzarme más. Cuando dice procuren, no solo miro que aquel ya sabe hacer algo, aquella sabe hacer algo, y aquella sabe algo, no, dice procuren a ocuparse. No, pero si él sabe, y a pesar de que su altura, su edad, su grado escolar, básico, académico, pero uno viene y dice, bueno, voy a procurar. No tengo la herramienta, la edad, la altura, los medios, pero el que procura realmente dice que para los casos es bueno y provechoso y para que no sean sin fruto. Hay el himno que cantamos, dice, ay, que se cosechará. Llegará el día en que Él llamará y pagará a cada uno, pero ¿qué será la paga de aquel si vivimos desocupados sobre la faz de la tierra? Nunca aprendimos a ocuparnos en algo. Con las manos vacías estaremos ante ese tribunal. Pero mientras estamos sobre la tierra, si Él reúne a su pueblo y a una asamblea o familia promueve algo, es para que entender de Dios que no estemos desocupados, sino que trabajemos mientras Él no haya venido. Que el Señor nos ayude a comprender sus palabras, las que Él nos ha hecho ver, que las bendiga en cada corazón.